Buenos días, nuestro equipo está conformado por los alumnos Bayona Martínez, Michelle Guadalupe, Castro León Ismael, De la Cruz Pérez Heidi Xiomara, García Hernández Jessica, Guillermo Hernández Paola, Osorio Pulido Ciris Kaori y Pereira Lázaro Citlali del Carmen. A nosotros nos tocó el tema intoxicaciones por monóxido de carbono, humo de incendios, gases irritantes y plomo. Al final de la exposición habrá una pequeña dinámica, por lo cual les pedimos que presten mucha atención. Espero y disfruten de nuestra exposición. Generalidades o introducción. Una intoxicación es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica se ingiere, inhala o entra en contacto con nosotros. El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que impide que la sangre transporte el oxígeno y no permite que los tejidos lo utilicen eficazmente. Esta intoxicación es un cuadro frecuente y muchas veces grave, incluso llegando a ser letal. Una cantidad reducida no suele ser perjudicial, sin embargo, si las cantidades en sangre llegan a ser elevadas, se produce una intoxicación. La mayoría de las intoxicaciones de monóxido de carbono son causadas por aparatos domésticos habituales y el resto por accidentes laborales, intentos de suicidio y incendios. Una de las vías de intoxicación podría ser, en este caso, digamos, los calentadores de gas y estufas que tenemos en nuestras casas. El humo de incendios es el resultante de los productos de combustión que emanan del fuego. Dicho humo es la principal causa de mortalidad de los incendios. Este está compuesto por tres componentes principales, los que son el vapor de agua, las partículas sólidas como es el hollín y gases. Este se conoce como un gas mixto debido a que tiene o contiene gases irritantes, gases no irritantes o incluso gases asfixiantes simples. De todos los gases que lo componen, el monóxido de carbono y el ácido cianhídrico son los que van a poder o van a causar una anoxia tisular, la cual puede llevar la muerte a lo que es el enfermo. Las vías de intoxicación en este caso pues es estar en un lugar que se esté incendiando e inhalar el humo del incendio. Los gases irritantes son aquellos que al ser inhalados se disuelven en el agua de la mucosa de las vías aéreas y provocan una respuesta inflamatoria. La gravedad de la intoxicación por agentes irritantes, así como el nivel de la lesión en el tracto respiratorio, depende del tiempo de exposición, la intensidad o incluso del espacio donde sucedió. Las vías de intoxicación por el gas cloro son mezclando productos de limpieza en el hogar, por el ácido sulfídrico y derivados son por putrefacción y descomposición de materia orgánica que contiene azufre, y por gases nitrosos que son la fabricación de productos explosivos y fertilizantes. El plomo es un metal pesado, flexible, inelástico que se funde con facilidad. Los principales vías de entrada del plomo inorgánico en el organismo son la respiratoria y la digestiva. Aproximadamente el 90% se fija a los glóbulos rojos. La vía principal de eliminación es renal y el plomo eliminado por la saliva puede llegar a pigmentar las encías. Las vías de intoxicación del plomo pueden ser, por ejemplo, la fabricación y el uso de pinturas que contienen plomo. Farmacocinética, ¿qué es? Es el estudio de cómo nuestro organismo procesa el fármaco desde el momento en que nosotros lo ingerimos hasta que lo excretamos. Por eso estudia la absorción, distribución, metabolismo y por último la excreción. En este apartado hablaremos sobre 4 farmacocinéticas esenciales, las cuales son farmacocinética por intoxicación por monóxido de carbono, la farmacocinética de humo de incendios, farmacocinética de gases irritantes y por último la farmacocinética por plomo. Farmacocinética de intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono entra en nuestro organismo por vía inhalatoria. Por ser un gas incoloro y no irritante, la víctima se da cuenta hasta que éste esté causando síntomas. El monóxido de carbono entra a nuestro cuerpo de una manera muy rápida que invade la sangre, el corazón, el cerebro y los músculos. La forma de excretar el monóxido de carbono es a través de nuestros pulmones cuando exhalamos, aunque cabe recalcar que esto no pasa inmediatamente. Una nota importante es de que se tarda un día entero para que el monóxido de carbono abandone nuestro cuerpo por completo. Farmacocinética de humo de incendios. El humo de incendio entra en nuestro organismo por vía inhalatoria. Cuando lo inhalamos no solo se relaciona con exposición a gases tóxicos,
sino también influyen factores como lo es la temperatura elevada del gas o el ambiente pobre en oxígeno. Si nosotros inhalamos el humo de incendio, hay una inhibición en la respiración celular. Esto debido al efecto tóxico directo del monóxido de carbono y del cianuro. Después que pasa esto, hay una disminución del transporte de oxígeno, lo que causa una depresión respiratoria central y hay una obstrucción de la vía aérea de pequeño o gran calibre. Por consiguiente, cuando pasa esto, podemos decir que hay una disminución del porcentaje de oxígeno inspirado, lo que podemos decir que este se secreta por el pulmón. Mi nombre es Michelle Guadalupe Bayona Martínez y yo les vengo a hablar sobre la farmacocinética de gases irritantes. Esta es una vía de intoxicación que comienza en las vías respiratorias, cutáneas o por algunas mucosas. Esto sucede debido a que inhalamos gases, vapores o aerosoles, los cuales estos son gases muy tóxicos. Una vez que nosotros inhalamos esto, provoca la irritación del tracto respiratorio y esto puede producir la inflamación de las mucosas. Cabe mencionar que esto sucede minutos u horas después de haber estado expuesto. También hay que aclarar que la exposición no es sinónimo de dosis y por consiguiente no es de efecto nocivo, dado que la dosis es imposible de conocer en la mayoría de los casos. La excreción de estos gases influirá en la eficacia que tenga tu metabolismo para desechar el tóxico y la dosis biológicamente efectiva. Como siguiente tenemos la farmacocinética por intoxicación de plomo. Para comenzar, sabemos que el intoxicarnos por plomo es muy fácil. Esto debido a que al encontrarnos en distintos objetos, como lo son platos de cerámica, cristal, latas de alimentos importados, tuberías de agua, suciedad y algunos cosméticos, entre otros. El plomo ingresa al organismo principalmente por la vía respiratoria y gastrointestinal. Una vez que éste esté en el torrente sanguíneo, se acumula dentro de los glóbulos rojos, donde este pasado aproximadamente un mes se distribuye a diferentes órganos y tejidos. Ahora yo les platicaré acerca del mecanismo de acción o fisiopatología del monóxido de carbono. ¿Cómo funciona esta intoxicación? La entrada de monóxido de carbono al cuerpo se hace por vía inhalatoria. Una vez inhalado el monóxido de carbono, este pasa al torrente sanguíneo y se une con la hemoglobina de forma competitiva y reversible, formando así la carboxihemoglobina, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Los tejidos que se ven más afectados por esta unión es el sistema nervioso central, el miocardio y el músculo estriado, los que nos lleva a la afinidad. La afinidad de la hemoglobina por el monóxido de carbono va de 200 a 300 veces más que por la del oxígeno. Tanto así que una concentración del 50% de carboxihemoglobina es resultado de una exposición de monóxido de carbono a una concentración del 0.08%. Si nosotros nos mantenemos expuestos al monóxido de carbono por más de una hora a una concentración de 0.1%, los niveles de carboxihemoglobina se pueden disparar a un 80%. El monóxido de carbono desplaza al oxígeno, lo que disminuye el transporte de oxígeno a los tejidos generando hipoxia. Nos podemos apoyar en el diagrama que viene aquí. Después de esto, los daños tisulares y los daños irreversibles dependen en gran medida de las alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial y la liberación libre de radicales intracelulares. ¿Esto cómo ocurre? Bueno, ocurre cuando el CO2 ocupa al citocromo AA3 del complejo 4, bloqueando el último paso de la respiración mitocondrial. ¿Esto qué causa? Causa una poca producción de ATP. Al no producirse suficiente ATP, la respiración se vuelve anaerobia, provocando una acidosis metabólica, producto de la acumulación de toxinas en el cuerpo, llevándonos así a un daño reversible, que es la mejoría, o un daño irreversible, que es la atrofia cerebral. Ahora les explicaré sobre la fisiopatología o el mecanismo de acción de humos de incendio. Si bien existen factores que influyen, que los tenemos aquí enlistados, que es la temperatura, las partículas, los gases irritantes, la ausencia de oxígeno y los gases no irritantes. La temperatura interviene a la temperatura a la que se encuentra el gas cuando se inhala. Las partículas tenemos el carbón y el hollín, que tienen una función de obstruir la vía aérea por ser inertes o atóxicos. Gases irritantes por su composición química irritan la vía aérea causando inflamación. Tenemos la ausencia de oxígeno, ya que en un humo de incendio la cantidad de oxígeno será inferior a la que se encuentra normalmente en el aire. Y también tenemos los gases no irritantes como el monóxido de carbono y el cianuro, que causan problemas debido a su afinidad a la hemoglobina.
por lo que podemos describir un mecanismo de la siguiente forma que aparece en pantalla, que es la inhalación, donde interviene la temperatura, inhibición de la respiración celular, efecto tóxico directo del cianuro y el monóxido de carbono, al unirse a la hemoglobina, causando alteraciones en la cadena respiratoria mitocondrial, disminución del transporte de oxígeno, es a causa de la formación de la carboxihemoglobina, que es la unión del monóxido de carbono y la hemoglobina en el eritrocito, que ya había mencionado antes, obstrucción de la vía aérea de pequeño o gran calibre. Aquí intervienen lo que es los gases irritantes, que como irritan la vía aérea causan inflamación, y también intervienen las partículas, que es el hollín y el carbón, depresión respiratoria central y disminución del porcentaje de oxígeno inspirado, ya que en un humo de incendio el oxígeno inspirado disminuye de un 15 a un 10 y luego aproximadamente después de 6 a 8 minutos disminuye en un 6 a 8%, causando así la pérdida de conciencia o la muerte. La intoxicación por gases irritantes. Los gases irritantes son mecanismos ácido-base cuya penetración depende de su hidrosolubilidad, que cuando es más alta la lesión es más inmediata y por lo tanto necesita atención clínica más rápidamente. Pueden incluirse aquí lo que son los productos de uso doméstico, como el cloro, el ácido muriático, jabones, desinfectantes, aromatizantes, entre otros. De hecho, el 64% de las intoxicaciones por cloro ocurren mientras se está realizando la limpieza del hogar. Entre estos gases también incluyen los que son de uso industrial, como es el propio cloro y los vapores nitrosos, y también lo que son las armas químicas, como el gas fósforo. Referente a su mecanismo de acción, el cloro, al ponerse en contacto con las mucosas, se combina con el agua, liberando lo que es el ácido clorhídrico, el ácido hipoclórico y los radicales libres, produciendo lesiones en aquellas superficies con las que entra en contacto, como la piel, las vías respiratorias, el aparato digestivo y los ojos. El grado de lesión va a ser posición y el contenido del agua del tejido, en el tejido expuesto. Continuamos con el mecanismo de acción del plomo. Las principales vías de entrada del plomo inorgánico en el organismo son la respiratoria y la digestiva. Por vía respiratoria se absorbe entre el 30 y el 50% del plomo inhalado, mientras que por la digestiva se absorbe solamente el 10%. El mecanismo es complejo en sí. Como primer punto, el plomo que es absorbido se vehiculiza por la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre es lo que lo mueve, lo que lo lleva, lo que lo trae, etc. Y aproximadamente el 90% se fija en lo que son los glóbulos rojos. Como segundo punto, tenemos que reemplaza al calcio y se comporta como un segundo mensajero intracelular, alterando la distribución del calcio en los compartimentos dentro de la célula. El siguiente punto es que activa la proteinquinasa C. ¿Qué es la proteinquinasa C? Es una enzima que depende del calcio y que interviene en múltiples procesos intracelulares. Como cuarto punto es que se une a la calmodulina, más sabidamente que el calcio. Esta es una proteína reguladora importante. Y pues por último inhibe lo que es la bomba de NACATPasa, lo que aumenta el calcio intracelular. Y pues finalmente esta alteración a nivel del calcio traería consecuencias en la neurotransmisión y en el tono vascular, lo que explicaría en parte la hipertensión y la neurotoxicidad. Y como punto adicional, de entre los compartimentos, el esqueleto es quien contiene la mayoría del plomo almacenado en el organismo, que contiene de entre el 80 al 90% del total. La vida media del plomo en el hueso es de 20 a 30 años y una parte del plomo depositado a nivel óseo se encuentra en forma inestable y por tanto fácilmente movilizable entre condiciones como lo es en la acidosis o en la descalcificación y en el equilibrio con la sangre. El resto queda y va aumentando progresivamente a medida que continúa la exposición. Manifestaciones clínicas por intoxicación de monóxido de carbono, humo de incendios, gases irritantes y plomo. En las manifestaciones clínicas son signos y síntomas, en el cual empecemos por una intoxicación leve de monóxido de carbono. Encontramos lo que son dolor de cabeza, vómitos, mareos y pérdida de razonamiento. Una intoxicación grave tendremos lo que son pérdida del conocimiento, convulsiones, somnolencia y puede inducir a coma. En este caso, los pacientes se quedan inmóviles y deben ser auxiliados. En el caso de humo de incendios, tenemos lo que son la tos, el esputo, el lagrimeo, y en el caso de intoxicación grave por humo de incendio, tenemos el síndrome de la coronaria, presencia de hollín en la nariz o en la boca,
tenemos lo que es la disnea y la tos. En los gases irritantes podemos encontrar un edema pulmonar, podemos encontrar estornudos y tos. En un estado más grave encontramos la que es la disminución de la atención o la pérdida de memoria y presencia de irritabilidad. En el caso del plomo, de una intoxicación leve por plomo, se da más en caso de niños, pero también se da en casos de adultos. Y encontramos una presencia de pérdida de líbido, un cambio del estado de ánimo, tos, fatiga, dolor de cabeza. También encontramos en una intoxicación grave, podemos encontrar nerviosidad, pérdida del equilibrio, pérdida de la memoria y puede inducir igual a coma y hay debilidad en nosotros. Bueno, mi nombre es Ismael Castro León y me toca hablar sobre el análisis por intoxicación. En este tenemos el examen físico que consiste en los siguientes. Piel. En este a menudo están presentes la palidez o la cianosis. Los gastrointestinales, que con frecuencia se pueden observar náuseas, dolor de panza, abdominal y vómito. Tenemos la pulmonar, que consiste en la taquipnea marcada. La taquipnea es una respiración anormalmente rápida. Tenemos los cardiovasculares, que en este principalmente es normal encontrar la hipertensión o hipertermia. Tenemos los oftalmológicos, que estos consisten en una alteración visual como un edema de papila o una hemorragia de retina. Y tenemos los neuropsiquiátricos, que en este principalmente consiste en la pérdida de memoria. Ahora, en los análisis de laboratorio tenemos los toxicológicos específicos, que en este podemos encontrar la determinación del COHB. La determinación del COHB consiste en determinar cuantitativamente el COHB en la sangre, y si este nos da unos resultados elevados, nos confirma la intoxicación. Sin embargo, si nos dan los valores normales o bajos, no la descarta. Y tenemos los análisis clínicos no específicos, como sería una gasometría arterial, que consiste en la medición de gases en la sangre arterial por coxiometría. Y tenemos también el CPK, que consiste en realizar con la finalidad de evaluar la recuperación cardíaca de la intoxicación. Y tenemos un hemograma. ¿Recuerdan que dijimos que iba a haber una dinámica? Bueno, pues la actividad consiste en resolver la sopa de letras con palabras que aprendimos en este tema. Puedes ponerle pausa al video para resolverla y luego le pones play para verificar si encontraste todas las respuestas. Esperemos que te haya gustado nuestra exposición y sobre todo que hayas aprendido. Gracias por tu atención. Hasta luego.